El servicio de diagnóstico por imágenes de Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana e incluido sábados y domingos, para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Querido Mario, estoy en comunicación con la doctora, le vamos a dar la bienvenida a esta nueva etapa de Radio Salud que nos acompaña hace tanto tiempo, la doctora María Marta García Villamayor, quien es médica especialista en ginecología, es especialista en infanto juvenil, es la jefa de patología cervical del Sanatorio Clínica Modelo de Morón. Jefa de jefas. Doctora, buen día, ¿cómo anda? Bien, un poco agrandada por lo que me estás diciendo de jefa de jefa. Pero, jefa de jefas, sí, claro. No exageremos, no es para tanto. Sí, así lo creemos nosotros, jefa de jefas. Bueno, un placer escucharla, ¿todo bien? Gracias porque está haciendo siempre la doctora malabares para atendernos, así que un placer. Definitivamente sí. Bueno. Por eso le agradezco muchísimo. Bueno, le voy a aprovechar estos minutos para conversar acerca de un tema que hemos tratado muchas veces, pero, como dice la señora, el público se renueva. Así que vamos a hablar de un tema de los tantos centrales que tiene la ginecología, que son los anticonceptivos. A ver, ¿por dónde arrancamos con este mundo, este tema que es un mundo para tocar, doctora? Mira, vos mismo lo dijiste, o sea, es un mundo y justamente mi respuesta iba a ser esa, ¿por dónde arranco? ¿Sí? Claro. Por la clasificación, por la historia, para qué sirven, pues, qué es lo que más consultan las pacientes. A ver, si me orientás, perfecto. O sea, nos extendemos a todo el día, porque perfecto. Los conceptivos es todo el día. Exactamente, entonces como esa parte me corresponde a mí y me hice el vago para tirar la pelota a usted, bueno, entonces me voy a hacer cargo de la entrevista. Eso mismo justamente, uno de los temas que tocó es el tema de lo que consultan las pacientes sobre qué pueden tomar. Y antes de esto, ¿por qué no es decir, bueno, voy a la farmacia y me compro una cajita de anticonceptivos? Ese es un error que muchas cometen y lo primero debe ser el examen de la paciente, ¿no? Es un error relativo, ¿sí? Y todo depende de con quién estemos hablando, ¿sí? A ver, si la paciente, y sobre todo si es una adolescente, y está ante las inminencias de tener una relación sexual, porque convengamos que en la adolescencia los impulsos son mucho más fuertes que por ahí en otras etapas de la vida, aunque también eso es relativo. También. Recurrir a la farmacia y que el señor farmacéutico le entregue una caja de anticonceptivos, cualquiera sea, y la paciente los empiece a tomar, no está tan mal, ¿sí? No es lo ideal, estamos de acuerdo, siempre es mejor tener una consulta, pero no está tan mal, ¿sí? Siempre y cuando el señor farmacéutico acote, junto con la entrega de la caja de la pastilla, no te olvides de ir a tu ginecólogo o de acercarte a un centro de salud, ¿sí? Claro, exacto. Porque es preferible que esa paciente esté tomando cualquier anticonceptivo antes de que meta la pata y venga con un embarazo inoportuno. Bien. Por supuesto, también sería lo ideal, y muchas veces en algunos congresos se trata de involucrar al farmacéutico como agente de salud y agente de prevención, en remarcar el uso del preservativo, ¿sí? Sí. Pero bueno, a veces los farmacéuticos se olvidan que son personal de salud y simplemente son comerciantes, dueños de una farmacia, y es una pena porque serían excelentes agentes de salud. Lógico, y lo que saben de farmacología es un montón. Y aparte son los que ven a veces al paciente mucho antes que el médico, por una cuestión de que
es fácil entrar, a veces es más fácil entrar a una farmacia que a un sistema de salud. A ver, Pero bueno, con respecto a sí. los anticonceptivos, por supuesto, la anticoncepción hormonal desde 1960, en donde el laboratorio Bayer-Schering en esa época diseñó el primer anticonceptivo, han mutado y han evolucionado muchísimo en estos 62 años, dándole a la mujer la posibilidad de decidir cuándo y cómo ser madre, pero también exponiéndolo a algunos efectos adversos, los cuales en la evolución de estos anticonceptivos se han ido minimizando, ¿sí? Y se han ido buscando justamente cada fórmula para cada paciente. Y ahí sí es la intervención del médico, ¿sí? En donde con el conocimiento tiene que poder seleccionar a qué paciente indicarle cuál fórmula anticonceptiva e incluso decirle, no señora, lamentablemente usted no puede usar ningún tipo de anticoncepción hormonal, que son pocos los casos, pero los hay, por supuesto. Ajá, bien, bien. Sí. Pero, y después, bueno, saber siempre que existen los métodos de barrera, ¿sí? El método de barrera por excelencia es el preservativo, en donde, bueno, al fin la responsabilidad recae en el mundo masculino, y después, por supuesto, el dispositivo intrauterino. Bien, perfecto. Cuando volvemos un minuto atrás con respecto a los anticonceptivos, imaginamos que lo que expende el farmacéutico son los anticonceptivos orales, que son los más vendidos, calculo yo, los más usados. Sí, por supuesto, sí, es la famosa píldora, ¿sí? De toma diaria, que, bueno, sí, implica la toma diaria de la anticoncepción, y que también, a ver, tiene sus resguardos, ¿sí? Sabemos bien que en la primer caja la eficacia no está asegurada, sobre todo los primeros 15 días, ¿sí? Porque probablemente cuando el paciente empieza a tomar el anticonceptivo ya hubo un reclutamiento folicular, y los pacientes dirán, ¿y esto qué es? O tus oyentes dirán, ¿y eso qué es el reclutamiento folicular? Sí, bueno, cada mes, desde el momento en que empezamos a menstruar, ¿sí? El ovario ya empieza a prepararse para el próximo óvulo, digamos, ¿sí? Ese óvulo que se va a liberar alrededor de la mitad del ciclo, ¿sí? Vamos a definir como ciclo el periodo de tiempo que ocurre entre una menstruación y la otra, ¿sí? Ese es el ciclo. A la mitad del ciclo, más o menos, ocurre la ovulación, pero esa preparación de la ovulación, que lleva alrededor de 12 a 14 días, ya empieza desde el primer día de la menstruación. Y el primer paso, ¿sí? Para que se seleccione el óvulo es justamente un reclutamiento, ¿sí? De folículos, ¿sí? Esos pequeños folículos que están en el ovario, bueno, unos de 7 a 10 folículos empiezan a madurar, y de esos 7 o 10 se selecciona, vamos a usar una frase en lunfardo, el más mejor, ¿sí? el que tiene mejor pinta, y ese va a ser el que se va a ovular con una serie de cambios hormonales. El objetivo de los anticonceptivos justamente es frenar esa selección, ¿sí? Los anticonceptivos frenan esa selección de folículos para que haya una ovulación, frenan la ovulación. Pero a veces cuando ya se hizo el reclutamiento folicular, ¿sí? Que es alrededor del 7º día del ciclo, a veces la incorporación del anticonceptivo no logra frenar la ovulación en ese primer ciclo. Por eso, cuando una paciente empieza a tomar anticonceptivos, se le insiste que los primeros 15 días de la primera caja use sí o sí preservativo. Bien, bien. Doctora, le quería preguntar, bueno, si me permite, voy a dar la vía de comunicación, es el 11 3000 1404. Aquí tengo una consulta de Julieta de Caseros, dice, buen día, le quería preguntar a la doctora por el tema de los parches, ya que me embola, dice, tomar todos los días la pastilla. Saludos. Bien, sí, es una excelente opción justamente para lo que describe la oyente, ¿sí? Cuando les embola tomar la pastilla, y a veces puede llegar a ser realmente un embole, una opción es el parche, ¿sí? El parche son 3 parches, se coloca uno por semana,
en cualquier parte del cuerpo, excepto las mamas. Por supuesto, la paciente tiene derecho a elegir el lugar que a ella le parezca el más discreto. Se deben colocar sobre piel seca y limpia y actúan de la misma forma que la pastilla. Inhiben la ovulación, se absorbe a través de la piel, usando la piel como barrera de absorción, a diferencia de las pastillas que utilizan el aparato digestivo como barrera de absorción. Uh-huh. ¿Seguridad? ¿Seguridad? Igual que las pastillas, lo único que en el caso de los parches, lo mismo que en el anillo, la seguridad está más condicionada por el peso de la paciente, ¿sí? No se recomienda en pacientes que pesen más de 80 kilos, a diferencia de la... Bueno. Sí, porque como atraviesa a través de la piel, tiene mayor distribución en el tejido adiposo. Por lo tanto, si se absorbe por el tejido adiposo, pierde la absorción a nivel, digamos, sangre, digamos, y no llega a donde tiene que llegar el fármaco, la droga. Bien, perfecto. Cintia de Caseros dice, buen día, le quería preguntar a la doctora si puede ser que algunas pastillas engorden. Saludos. Bueno, es uno de los temas que preocupan, aunque es una preocupación menor, pero sigue todavía esto, ¿no? En la cabeza de algunas mujeres. En realidad, la respuesta es ni, ¿sí? Porque los anticonceptivos no tienen calorías, ¿sí? No es como uno cuando agarra un paquete de papas fritas que atrás dice calorías por porción, tantas. Sí. Por lo tanto, en sí no engordan. Pero ¿por qué pasa que algunas pacientes engordan? Bueno, ahí sí, en realidad al absorberse por el aparato digestivo, activan en el hígado la secreción, ¿sí?, de algunos neuropéptidos que abren el apetito. Entonces, en realidad la paciente, sobre todo aquellas que tienen predisposición o que tienen una conducta alimentaria un poco errática, tienen más hambre, ¿sí? Entonces, la misma paciente viene y me dice, doctora, tengo más hambre, me quiero comer todo. Bueno, primero hay que decirle a la paciente que esté alerta si eso le ocurre, que no espere a tener 10 kilos arriba para venir y decir, doctora, subí de peso por las pastillas, o sea, que vaya chequeándose, que vaya controlándose, pero sobre todo trabajar con respecto a lo que es conducta alimentaria, ¿sí? Que en realidad es sobre lo que los médicos tratamos de trabajar desde siempre, sobre la conducta alimentaria. Y darle tips, bueno, a ver, si tenés ese ataque de hambre, bueno, no te comas un alfajor triple de dulce de leche, comete una manzana, ¿sí? O salí a dar una vuelta, o tomate un vaso grande de agua, o soda, que por ahí hasta las burbujitas te alivian un poco más el apetito. Trabajar sobre eso y en realidad las pacientes, la gran mayoría, no aumentarían de peso. Bien, perfecto. Repito, vía de comunicación, vamos a robarle a la doctora un par de minutitos más nada más, es el 11 3000 1404. Aquí al WhatsApp me mandan, dice, buenos días, muy lindo el programa, quería preguntarle a la doctora cómo es el tema del DIU, si hay que cambiarlo cada tanto o se deja de por vida. Saludos. No. Cada diseño de DIU tiene su tiempo de validez, ¿sí? Hay desde 3 años, que son los mini, y que generalmente se usan en pacientes jovencitas, hasta de 10 años como máximo, ¿sí? Que es el Cooper T380, que tiene cobre, tanto en el vástago principal como en los laterales. Pero lo máximo que puede durar un DIU son 10 años y todo depende del modelo. Eso generalmente el profesional que lo coloca es el que le dice a la paciente cuánto tiempo lo va a tener puesto. Bien, lo pregunto yo ¿esto es una colocación en consultorio? ¿No duele? Sí, generalmente es una colocación en consultorio, muy, o sea, a ver, ya si el DIU no pasa por el canal cervical en condiciones de consultorio externo, no amerita usar ese método anticonceptivo, porque si tengo que sedar a la paciente, a ver, como hablamos siempre, costo-beneficio supera el costo al beneficio. Totalmente. Pero generalmente se puede poner en consultorio sin mayores problemas. Bien. Aquí tengo, mensaje al 11 3000
1404. Buen día, soy Laura de Quilmes. Quería preguntar a la doctora si ¿cuántos días después de tener familia puedo tomar anticonceptivos? Saludos. En realidad, si está lactando la paciente, que hay anticonceptivos solamente con progestágeno, alrededor del día 30 ya puede empezar a tomar las pastillas. No obstante, hoy día en los hospitales públicos, sobre todo en pacientes vulnerables en cuanto al riesgo de volver a quedar embarazadas, ya se están yendo del alta sanatorial o con el implante puesto o con la inyección o con un inyectable con progestágenos puestos, que a mí particularmente no me gusta, o con un DIU colocado, ¿sí? Pero normalmente esperamos alrededor de 30 días, una vez que la paciente ya deje de loquear, o sea que ya sus pérdidas postparto no las tenga, que evaluemos su estado clínico, que está bien, ahí arrancamos con los anticonceptivos, asumiendo que los primeros 20, 30 días postparto o postcesárea no va a mantener relaciones sexuales. Claro, pero bueno, sí. La famosa cuarentena, que es relativo el número, pero bueno. Sí. Pero ya puede arrancar con anticonceptivos si está amamantando solamente con progestágenos. Ahora, si tenemos que la paciente por algún motivo no va a dar de mamar, en realidad hay que esperar un poco más a dar anticonceptivos con estrógenos, porque el puerperio es el momento de la vida de la mujer donde más riesgo de trombosis tiene. Por lo tanto, bien. No se aconseja empezar con anticonceptivos con estrógenos inmediatamente. ¿Sí? De ahí bien. Yo espero un poco más, bastante más. Doctora, la última. Le pregunto yo, del dispositivo subcutáneo. Sí, el implante. Sí. A ver, tiene muchas ventajas. ¿Sí? La principal ventaja es la altísima eficacia. De los métodos hormonales es el más eficaz. Y por otro lado, que una vez que lo tenés puesto, por 3 años te olvidaste de tu anticoncepción, ¿sí? Porque dura 3 años. 3 años y un plus pequeñito. No obstante, tiene 2 inconvenientes. El primero y principal es la impredecibilidad de cómo vas a hacer tu ciclo cuando tengas el implante. Podés tener unos ciclos medianamente normales, ¿sí? Medianamente normales, donde sangres por X cantidad de días, pocos, 3, 4, 5, 7, y después tengas un gran periodo sin menstruar, como ocurre en cualquier ciclo. Pero la realidad es que la mayoría de las pacientes tienen sangrados erráticos, sin fechas, sin permisos, sin síntomas previos. Generalmente son escasos, ¿sí? Pero por ahí están 15 días con sangrado escaso, ¿sí? Que por ahí no requiere más de una toallita por día, pero hay que estar 15 días con un sangrado, lo cual a veces algunas pacientes, por su forma de pensar, su elección personal, prefieren no mantener relaciones sexuales, con lo cual dicen, ¿para qué tengo un método anticonceptivo si no mantengo relaciones sexuales? Claro. Otras pacientes entran en amenorrea, que en realidad no se lo ve como un efecto adverso, no se lo ve como una contra, ¿sí? Desde el parte médico, pero volvemos a lo que son las formas de pensar de cada paciente. La paciente siente que si no menstrua, está embarazada. Claro. Con lo cual, no muchas pacientes adhieren al hecho de no menstruar, ¿sí? Entonces hay que avisarle a la paciente y que ella acepte que no menstruar no es porque está embarazada o porque la sangre se le va a ir a la cabeza, como son creencias y mitos que, aunque vos te rías, y yo también a veces caigo en la tentación de reírme, pero todavía hay muchísima gente que cree que si no menstrua la sangre se va a otro lado. No, a ver, no es una caja de seguridad el útero donde uno deposita sangre durante un mes y si no se hace esa extracción, ese plazo fijo,
por así decirlo, cae en manos desconocidas, no sé cómo decirlo para llevarlo a otras palabras, ¿sí? Entendamos que la sangre que vemos en la menstruación es porque se rompen venitas del endometrio, o sea, de la membrana interna del útero, y por eso caen. Esas venitas, gracias a los estímulos hormonales, se reparan y por eso dejamos de sangrar, ¿sí? Bien. Perfecto. Pero si no menstruamos por lo que fuere, ¿sí? Esa sangre sigue circulando por nuestras arterias y venas como cualquier glóbulo rojo, como cualquier glóbulo blanco, ¿sí? Como cualquier mililitro de sangre, ¿sí? Perfecto. No se escapa a ningún lado, ¿sí? Bien. Entonces, vuelvo a decir, con el implante hay cierto, rechazo por eso. Y por otro lado, y ahí sí, esto lo estamos viendo e incluso lo describen, suben mucho de peso. Acá sí, con el implante suben mucho de peso, ¿sí? Con lo cual, yo particularmente se los indico, o sea, se los explico y se los advierto y selecciono a aquellas pacientes que sé que tienen conducta alimentaria, que son delgadas, que practican deporte y todo lo demás. Claro. Perfecto, perfecto. ¿Vieron por qué yo dije que era la jefa de jefas? Bueno, mi querida doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Un cariño muy grande a la paciente que debe estar ahí esperando. Es un amor, es una paciente que es un amor y me asiente con la cabeza cada vez que digo algo que me interesa. Y siempre le enganchamos con una linda paciente que tiene paciencia. Así que, sí. Doctora, están acostumbradas, pobrecitas. Una genia la doctora. Un besote enorme. Un beso, buen fin de semana, Jorge. Y gracias doctora. Un placer enorme. Bueno, ahí estuvo con nosotros la jefa de jefas, la ginecóloga especialista en infanto juvenil, la doctora María Marta García Villamayor, jefa del Servicio de Patología Cervical del Sanatorio Clínica Modelo de Morón. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 3000 1404.